a lo largo de este mes, y vamos a seguir también más adelante, estamos hablando de el carpintero de Nazaret, Jesús. Tiene un taller, y en ese taller hay herramientas. El primer domingo escuchamos a Daniel hablándonos de esas herramientas que son los dones que el Espíritu de Dios puso en cada uno de nosotros cuando Él vino a morar en nuestro corazón. Así que si usted en algún momento recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador, usted le pertenece y Él le ha dado herramientas para que trabaje en su taller. Esas herramientas llamadas dones son tan diversos como las herramientas que se necesitan para distintos trabajos. Así que, hermanos, revísese en su corazón. Por lo menos tiene que tener uno. Y nuestra oración es que no lo entierre, sino que lo haga fructificar, lo desarrolle. Porque ese uno es como un árbol que se bifurca en muchas ramas. Y usted puede de esa manera ser útil en las manos del carpintero. Por eso también hablamos de los obreros de esa carpintería. Los obreros somos todos nosotros, que Dios nos ha llamado a trabajar para Él y con Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Así que necesitamos la dependencia de Él todos los días, durante todo el día. El día que nosotros digamos, gracias Señor, ya aprendí y me arreglo solo, es el comienzo del fracaso. Nuestra vida tiene que depender de Él, porque tenemos enfrente otra carpintería que nos hace la competencia para el mal. Y tenemos que estar bien equipados para que cuando nuestro carpintero nos diga cómo tenemos que utilizar las herramientas y a quién le tenemos que entregar el mueble ya terminado, es decir, el Evangelio de Jesucristo, esa persona realmente pueda disfrutar de lo que le estamos dando, porque lleva la bendición de Dios. Cuando le entregamos la vida a Cristo, todos hemos sido incluidos en esta carpintería. Y por lo tanto, para poder hacer el trabajo, necesitamos saber qué herramienta tenemos en la mano. ¿Qué herramienta Dios nos ha dado para llevar adelante su nombre a aquellos que todavía no le conocen? Nadie puede decir no tengo ninguno. A lo sumo lo que pasa es que no lo descubrió todavía. Pues pídale al Señor que le ayude a descubrirlo y desarrollarlo, porque llegará un momento en el que estará delante de Él y le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y si lo enterró, como hemos visto el domingo pasado, no quiero estar en lugar suyo. Pero usted tiene la oportunidad ahora, mientras está vivo, de utilizar esa herramienta que Dios le ha dado para gloria de Dios. Y cuando usted vea cómo Dios le utiliza a usted para que otro sea bendecido, el gozo que va a tener en su corazón no tiene precio. Y va a querer más, porque es adictivo, en el buen sentido de la palabra. Va a querer más, que el Señor le dé más personas a las cuales hablarles de su fe. Por eso, mis hermanos, es imposible trabajar con el Señor si no sabemos lo que Él nos ha dado. Y si lo sabemos, no perdamos tiempo. Dediquémosle otra vez a Él y pongamos manos a la obra. Cada uno de los que componemos la iglesia tiene que estar en algún ministerio. Y si no está seguro cuál es el ministerio de acuerdo al don que usted tiene, pregunte a los hermanos diáconos. Y todavía no sabe cuál es su don, pídale al Señor que le ayude y con todo gusto nosotros también podremos ayudarle.
¿Qué herramienta tienes en tu mano? Cuando Dios llama a una persona a su servicio, la capacita, la prepara. Ningún ejército manda a sus soldados a la batalla sin haberlo adiestrado, sin haberle enseñado cómo se utilizan las armas. Y nuestras armas no son carnales, son espirituales. Por eso necesitamos el armamento que el Espíritu de Dios nos da para poder utilizarlo y vencer la fuerza del enemigo y rescatar a aquellos que están en el calabozo del diablo, para que su destino no sea el infierno, sino el cielo. Y cuando estemos allá, no seamos 4 o 5, sino millones. Y que usted haya sido parte del plan de Dios para alcanzar a otros con este mensaje que nos cambió la vida, nos da esperanza y una vida eterna con Cristo Jesús. Generalmente, cuando Dios le da un don para que usted lo utilice, no es algo desconocido. Quizás cuando usted se da cuenta qué es lo que tiene, se va a dar cuenta también de que es algo que ya estuvo utilizando de muchas maneras en distintos momentos. Así que es algo familiar para usted. Así que revise cómo es su vida, acontecimientos que sucedieron en su vida, para qué sucedieron. Todo tiene un propósito, nuestra vida no va al azar. No somos títeres. Dios ha modelado nuestra vida para que podamos llegar a ser obreros dignos y eficaces en la carpintería de nuestro amado Señor Jesús. Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo vemos a través de la historia de aquellas personas. Vamos a ver algunos de ellos, cómo Dios utilizó lo que ya tenían, pero le dio otro sentido, otro significado más profundo, y llegó a ser realmente algo poderoso, porque Dios manejaba esa herramienta. Dios siempre es el que maneja la herramienta. Nunca nos deja solos para que probemos a ver cómo nos va. Si nosotros aprendemos a depender de Él, los resultados van a ser asombrosos. Pero tenemos que intentarlo. Tenemos que hacerlo. Aunque fracasemos, aparentemente, vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Nos vamos a dar cuenta también que esas herramientas son las más adecuadas y las más eficaces. Nosotros a veces pensamos de una manera, pero Dios tiene otro pensamiento. Sometámonos al pensamiento de Dios, porque Él nunca falla, nunca se equivoca. Herramientas que permitieron que se cumpliera la finalidad para la cual el obrero fue llamado a ejercer su ministerio, porque todos tenemos un ministerio. No solamente el púlpito es el ministerio, todos tenemos un ministerio que realizar. Alguna palabra para dar, algún llamado telefónico, algún WhatsApp que usted mande, alguna forma, un abrazo, un beso, un estrechar de manos, un saludo cordial, una sonrisa. Hay muchas formas de llegar a la gente. Que el Señor le dé a usted la capacidad de ser sensibles a la voz del Espíritu y utilizar lo que Él le dice, utiliza esta herramienta ahora. Pero además les quiero decir algo más. Para eso repartimos la hoja. Cuando este carpintero llama a obreros a trabajar con él, les pone las condiciones de trabajo. ¿Sabe cuáles son? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La dedicación es a tiempo completo, porque la salvación que nos ofrece es eterna. No es por un tiempito, es para siempre. Por lo tanto,
sea donde sea el lugar donde el Señor nos haya puesto para ejercer nuestro trabajo, profesión o lo que fuere, allí donde estemos, es la forma que Dios tiene para que podamos llegar a otras personas que de otra manera no llegaríamos. Algunos utilizan el deporte, otros utilizan otra cosa, películas, otros utilizan otras cosas. Busque del Señor la estrategia para cada situación, para cada persona, y no tenga miedo. Porque el miedo paraliza. Porque el miedo no es de Dios. El diablo no quiere que nos movamos, que hablemos, que vivamos conforme a la palabra. Pero el que está en nosotros, dice la palabra de Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él es el vencedor. Y su victoria es nuestra. Y nos ha dado autoridad para utilizar su nombre, para llevar su palabra. Entonces, fuera el temor. Una de las palabras más hermosas de la Biblia es: no tengas miedo, porque no estás solo. El Espíritu de Dios está en tu corazón y es el poderoso, más aún que el carpintero que nos hace la competencia. Por ejemplo, quiero decirles esto. Cuando Jesús le dijo a Pedro y sus compañeros, luego de la pesca milagrosa, y Pedro le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. El Señor le dice: no tengas miedo, desde ahora pescarás hombres. Un pescador de peces, pero ahora es llamado a otra tarea: pescar hombres. Y así el Señor nos va a ir dando cada vez, de acuerdo al don que Él nos ha dado, la posibilidad de poder llevar el Evangelio y alcanzar a otros con la salvación de Jesucristo. Somos simplemente mensajeros, porque después de todo, el que hace el trabajo es Él. Pero nosotros tenemos que poner el cuerpo y la voz. Y para eso tenemos que conocer quién es nuestro Señor y qué es lo que quiere de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con un señor muy conocido nuestro, llamado Moisés. Capítulo 4 de Éxodo, verso 2. Cuando Dios lo llama a Moisés y le dice que tiene una tarea, le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dice? Una vara. ¿Qué es una vara? Es un palo seco que no tiene vida. Pero cuando Dios le dice: con esa vara me vas a representar. Así que nada de trompetas, nada de pompa, nada de caballos blancos victoriosos y guerreros. Una vara. Un palo seco. Presta atención. Un palo seco que no tiene vida. Pero con ella castigó al faraón y su pueblo por la opresión que habían ejercido sobre su pueblo. Hay varias plagas, porque el faraón era cabezón, era tosudo. Simplemente utilizando la vara, obedeciendo lo que el Espíritu de Dios le indicaba, que golpeara las aguas del Nilo y las aguas se convirtieron en sangre. Que levantara la vara y había tinieblas. Que levantara la vara y viniera una plaga de langostas. Y así una tras otra. Hasta que ese hombre terco dijo: váyanse cuanto antes. ¿Qué pasó después? Con ella abrió las aguas del Mar Rojo,
Ustedes saben cómo fue eso. El pueblo sale no corriendo, no fugándose, a pie tranquilamente, porque el Señor iba delante de ellos en una columna de fuego de noche y en una columna de nube durante el día, dándoles el cuidado sobre sus vidas. Cuando llegan frente a las playas del Mar Rojo, parece que había sido una trampa, porque por un lado las aguas, imposible de cruzar. Por otro lado, como un estrecho desfiladero por el cual tuvieron que pasar para llegar a ese lugar. No había forma de escaparnos de un lado y del otro, y por otro lado el ejército de Faraón persiguiéndolos. Realmente era un momento muy angustioso. Y la gente se pone loca. ¿Por qué nos sacaste? Mejor nos hubiéramos quedado a morir allá. ¿Qué les dice Moisés? No tengan miedo. Ahora verán cómo Dios pelea por ustedes. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y levanta tu vara y divide el mar. ¿Dividió el mar? Por supuesto. Pero ustedes fíjense que hay algo muy peculiar en esto. Estudios muy recientes, hechos con naves que pueden bajar a una buena profundidad, no tripuladas, han descubierto en el fondo del Mar Rojo carros, armas, herramientas que pertenecieron al ejército de Faraón. Algunas de ellas han sido rescatadas de allí y llevadas al museo en el Cairo. Están allí para demostrar lo que pasó. Pero otros estudios también nos dicen que a cada costado del agua, que estaba formando como un sendero, había un abismo profundo de un lado y del otro. Solamente podían pasar por el lugar que el Señor les había abierto. Y cuando el ejército del Faraón quiere hacer lo mismo, son ahogados. El ejército más poderoso de ese tiempo pereció en poco menos de unas pocas horas. Ese es nuestro Dios. Con una vara que simplemente la levantó, las aguas se abrieron. La volvió a levantar otra vez y las aguas se cerraron. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? ¿Cuántas veces hemos leído esa historia? ¿Cuántas veces se lo hemos enseñado a nuestros hijos? Pero si entramos a los detalles, vamos a ver que Dios hace maravillas y lo que está esperando es que veamos que es Él el que hace las maravillas y nos utiliza a nosotros con el don que nos ha dado. ¿Cuántos años vivió Moisés con esa vara? Toda su vida. Así que no era nada extraño para él. Y ahí está. Dios le enseñó a utilizarla. Así como también te va a enseñar el don que ha puesto en tu corazón. Y la otra cosa, con ella venció al ejército amalecita. ¿Se acuerdan la ocasión? Mientras el pueblo iba por el desierto, los amalecitas empezaron a atacarlos por la retaguardia. Pero luego Moisés le dice a Josué, prepárate la gente que están armados y salgan a pelear contra ellos. ¿Y yo dónde voy a ir? Al monte. Mientras vos estás peleando abajo, yo voy a estar en el monte orando con la vara que el Señor me dio en alto para que puedas vencer. Y fue allí con dos, Aarón y Hur. Pero llegó un momento que la batalla se extendía y Moisés se cansaba. Entonces lo sentaron sobre una roca y sostuvieron sus brazos. Porque cada vez que Moisés bajaba los brazos, el ejército enemigo vencía. Pero cada vez que Moisés volvía a levantar la vara, fue el ejército de Dios el que venció. Y así tuvo la victoria. Con un palo seco. Entonces, lo que Dios te ha dado es mucho más que un palo seco.
utilízalo. Porque nadie puede abrir y cerrar las aguas del mar. Simplemente por levantar una vara. ¿Prestó atención? Está escrito en la Biblia. Éxodo capítulo 14. Léalo en todas las versiones que usted quiera. Siempre va a decir lo mismo. Vamos a ver otro. La onda de David y la fe en Dios, ¿se acuerdan? Capítulo 17 de 1 Samuel. ¿Qué pasó allí? Había un señor gigantón llamado Goliat, que cuando él salía a desafiar al ejército de Israel, todos se escondían de miedo, incluso el rey Saúl. Un hombre aguerrido como Saúl y los demás, muertos de miedo por la presencia de un solo enemigo. ¿Qué pasó? Habían perdido su confianza en Dios. Por eso se escondían. Cuando te escondes de Dios, no vas a tener confianza para ninguna batalla. Pero cuando estás en comunión con Él, Él va a ir contigo a la batalla. No hay que tener miedo. ¿Qué le dice David cuando se enfrenta a este hombre? Saúl le dice, no podés ir a pelear con este porque es un guerrero de su juventud y vos sos un muchacho. 16, 18 años, por ahí. ¿Qué le dice David? Cada vez que yo estaba al cuidado de las ovejas de mi padre, venía un oso o un león para llevarse las ovejas. Yo los enfrentaba y los mataba, cuidando a mi rebaño. Estaba familiarizado con esa onda. Y esa arma fue la que utilizó frente a Goliat. No utilizó espada ni nada. Porque Saúl lo quiso vestir con su armadura y no hubo caso. Dice, no estoy acostumbrado a usar esto. ¿Y cómo fue? Con su onda, 5 piedras y la fe en Dios. ¿Qué le dice David a este hombre? Porque este hombre le decía, ¿qué soy? ¿Un perro para que vengas a mí con palos, con onda? No, dice. Y fíjense lo que dice, no son palabras de un simple hombre, son palabras que el Espíritu de Dios puso en su boca. Vos venís a mí con lanza, con escudo, con jabalina, con todo el armamento. Te faltan los tanques. Pero yo vengo a vos en el nombre del Señor de los ejércitos que vos desafiaste. Y hoy te voy a cortar la cabeza. No tenía espada para hacerlo. Utilizó la espada del enemigo. Porque con esa onda, una sola piedra fue lanzada, se clavó en la frente de ese hombre grandote, lleno de armadura, pero con un lugarcito abierto, y ahí perdió. Y se cayó de cara al suelo. Y ahí corrió David, sacó la espada de este hombre y le cortó la cabeza. Exactamente las palabras que el Espíritu de Dios había puesto en su boca. Una onda. Y no era una motocicleta, era una onda, una hondera, le decimos nosotros. Tu don puesto en la mano de Dios puede hacer que aún el ejército más poderoso sea vencido. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia a nuestros hijos? Infinidad de veces, la sabemos de memoria. Pero estos pequeños detalles nos dan la riqueza de la palabra de Dios. Nos hacen que al escarbarla podamos ver cómo el Todopoderoso está de nuestro lado, ayudándonos en esta tarea hermosa de ganar almas para el reino de Dios. Una vara, una onda, elementos comunes,
Sin embargo, eran poderosas en la mano de Dios. Tu don. Puedes decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Ponelo en la mano de Dios. Y Él te va a llenar de maravillas. Porque el que va a hacer la tarea es Él. Te va a dar la valentía que no tenés. Te va a quitar el miedo. Y vas a ver cuando otros corazones se rinden a Él. Le aceptan como Señor y Salvador. Eso no tiene precio. Es lo más grande que nosotros podemos vivir. Siendo herramientas en la mano de Dios para llevar a otros a que cambie su destino del infierno al cielo. ¿Se anima a hacerlo? No me diga que no. Porque entonces, ¿qué clase de espíritu tiene en su corazón? Anímese, tenga temor. No tenga temor. Tenga temor de Dios. Y viva en comunión con Él. La última herramienta. Ya no está en la Biblia, está en la historia. Jorge Müller, año 1800, en Bristol, Inglaterra. Un hombre sin pedirle nunca un peso a nadie, simplemente orando a su Dios para que provea las necesidades. Con el tiempo de su ministerio, llegó a edificar 5 edificios para albergar 2.000 chicos huérfanos. Les daba ropa, comida y les enseñaba a leer y escribir. Y una profesión. Quiero contar 3 cosas, espero no ponerme a llorar, pero bueno, si me pongo a llorar es porque es más fuerte que yo. En cierta ocasión, sin pan y sin leche, había 100 chicos en esa oportunidad. Y viene el encargado del desayuno y le dice, no tenemos nada de nada. Bueno, no te preocupes, Dios proveerá. Y el hombre se queda con los ojos abiertos, Dios proveerá. ¿Y qué le doy de comer a estos 100 chicos? La noche anterior había llovido de una forma muy inusitada, tremenda tormenta. Los caminos, que eran de tierra, eran convertidos en barriales. No termina de hablar este hombre con el señor Müller cuando golpean a la puerta. El panadero. ¿Qué le había pasado? Se le había pasado el pan en el horno y estaba un poquito tostadito. Y según él, sus clientes no querían el pan tostado. Así que se acordó de esto y lo trajo. Había pan. Y el hombre le dice otra vez a Müller, ¿y la leche? Y hablando, otra vez la puerta. Esta vez el lechero. Se le había atascado el carro en el barro, justo frente a la puerta. Así que le traía la leche. Tuvieron pan, tuvieron leche. Esos 100 chicos, sin haberle pedido nada a nadie, sino él. Y hay muchas historias más de este hombre que vivió así por fe. No sé si voy a poder llegar a contarle la otra. A pesar de la niebla, vamos a intentarlo. Cierta ocasión, domingo por la mañana, tiene que atravesar el río en una barcaza, un poquito más grande que un bote. Y hay una niebla tan espesa que no se ve ni a 2 metros. Entonces este hombre va a verlo al capitán y dice, ¿qué pasa que no avanzamos? Y no ve la niebla que hay, es imposible pasar. Ah, bueno, yo voy a orar a mi Dios. Yo voy con usted, le dice el capitán, no, usted no venga porque no tiene fe.
Y él fue a orar. Y a los pocos minutos la niebla se fue. Y pudo llegar a esa iglesia a tiempo. Así obra Dios. Recompensa siempre a aquel que confía plenamente en Él sin dudar. ¿Podríamos nosotros tener semejante fe? La tenemos. Lo que pasa es que hay que desarrollarla. No tengamos miedo. Porque muchos de esos niños que fueron alimentados por este hombre Jorge Müller llegaron a ser hombres de Dios. No sabemos a quiénes el Señor nos está llevando para alcanzarles el Evangelio. No nos corresponde tampoco andar buscando a quién. Él sabe. Dejemos el resultado a Él. Nosotros hagamos nuestra parte. La última. Este hombre cuando era jovencito, antes de convertirse a Cristo, era un sabandija de estas que componían pandillas. Eran 6, Müller y 5 más. Durante su ministerio él estuvo orando por sus amigos para que se convirtieran al Señor. Durante su ministerio 3 de ellos se convirtieron. El 4 en el funeral de Müller y el 5 pocos meses después. Ahora yo pregunto, ¿cuál es tu herramienta? Uno, la fe simplemente y la oración. El otro, una onda y la fe en su Dios. El otro, un palo seco. No importa lo que tengas, mientras sea Él el que te lo da, es lo mejor que podés tener. No lo menosprecies, porque sería menospreciarlo a Él. Él sabe lo que te da, pero lo que está esperando es que lo desarrolles. ¿Recuerda el videíto que vimos el domingo pasado? 5 monedas transformadas en 10. 2 monedas transformadas en 4. No importa si tienes 1, 2, 4, 5, cuántos dones tengas. No vaya a ser que el único que tengas lo entierres. Porque entonces quiere decir que no eres apto para el reino de Dios. Es para pensarlo. Y ahora sí, aquellos que tengan la hoja, que la hayan completado y quieran traerla aquí, vamos a orar. Por lo que usted está diciéndole allí al Señor, el Señor, lo mejor que tengo en mi vida y la herramienta que me diste es mi don. Gracias, hermana. ¿Puso su nombre? Gracias. Y lo que queremos hacer es ofrecérselo al Señor. Orar por estos papeles que simbolizan su vida, mi hermano. No es cualquier cosa. Bueno. Vamos a poner en orden estos papeles. Tendrías que haber traído un canastito o algo, me hubieras dicho. Ténemelos, por favor. Gracias. Anda recibiéndolos. Pregunta al chico. Si todavía no lo trajo, le vamos a dar una última oportunidad. No es una moratoria, es una otra oportunidad, una semana más. Y recuerde que se lo está ofreciendo al Señor su vida y el don que Él le ha dado. Y que el Señor le ayude a descubrirlo si no lo conoce y a desarrollarlo para gloria de Dios y para que usted tenga gozo en su corazón. Oramos.
¿Qué podemos decirte? A veces pareciera como que las palabras están de más. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes lo que le has dado a cada uno y lo que estás esperando de cada uno. Ayúdanos a serte fieles, como tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a obedecer tu palabra, para que podamos caminar contigo todos los días, ser bendecidos para dar bendición. Y lo mejor que podemos dar, Señor, es que otro llegue a conocerte y el cielo se llene. Bendice esta tu iglesia, para que se ponga en marcha, Señor, porque tú levantas la vara y tenemos un sendero por delante para cruzar al otro lado. Y el enemigo no podrá tocarnos. Estos papeles que han sido entregados son como una nueva entrega de sus vidas a ti, Señor, a tu servicio, para que tú las utilices como quieras. Son tuyas. Tú las compraste con la sangre de tu Hijo. Utilízalos para tu gloria. Y danos a nosotros, tu iglesia, el gozo de ver que realmente no solamente nuestro corazón se llena, sino también esta casa tuya. Ayúdanos a serte fieles y obedecer tu palabra, de ir y predicar el Evangelio. Donde tú digas, como tú digas, a tu manera. Bendice tu iglesia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.